3, 2, 1. Grabando. 1, 2, 1. Bien, buenas tardes. Esta es la clase de anatomía patológica con el grupo C1. Son exactamente las 2 de la tarde con 1 minuto del día 4 de mayo del 2020. Estamos en nuestro día ya casi 45 de cuarentena. Ya hemos sobrepasado el límite de lo que tenía que llamarse cuarentena. Hoy vamos a ver un caso clínico un poquito atípico. ¿Bien? ¿Por qué me refiero a atípico? Porque no es la presentación habitual de una enfermedad. Este es un paciente, lo voy a poner acá, vamos a compartir la imagen. Bien, esta es la placa de un paciente, bueno, de una paciente mujer de 67 años, no lo recuerdo. Le voy a contar un poquito de esta historia, ¿ya? De esta paciente, el motivo de su ingreso fue hace aproximadamente un cuadro que comenzó hace 7 días aproximadamente. Bien, les voy a contar un poco de la evolución de la enfermedad. Ella refiere, el familiar, lo que refería al momento de traerla, era un cuadro de diarrea bastante abundante. Incluso cuando comenzó el episodio de diarrea, solían repetirse hasta 4 deposiciones líquidas por día. Además de eso, refiere ardor en la garganta, una faringitis. Como antecedentes, la paciente tiene antecedentes de ser fumadora hace bastantes años, ya más de 15 años como fumadora, sedentaria, eh, tenía su puesto en un mercado. Lo que llamaba la atención en la placa del ingreso, le voy a decir por qué se le hizo placa al principio. Con este cuadro, vamos a marcarlo aquí, ¿eh? Lo estoy marcando con rojo. Esta trama aquí, engrosamiento del árbol bronquial, aquí, aquí otro, y hacia aquí abajo hay otro más. Bien, si nos fijamos bien, esto es mi árbol bronquial, el árbol bronquial de la paciente. Había engrosamiento del árbol bronquial. Esto refiere a un cuadro crónico. En lo que se piensa era que había un caso de EPOC posiblemente. Entonces, el primer diagnóstico que se manejó al entrar de la paciente era un caso de EPOC exacerbada. ¿Qué quiere decir? La enfermedad pulmonar crónica, la EPOC, es una patología que es crónica, ¿verdad? Es crónica, avanza con el tiempo, pero suele complicarse a veces. En este caso, lo que se sospechaba de ella era que ese cuadro crónico se había complicado, ya sea por una infección, ya sea por una alergia, por algo. Entonces, era una EPOC exacerbada, el primer diagnóstico. En segunda instancia, también se empezó a sospechar de que podía tratarse de una infección de la vía digestiva. Bien, porque ella refería un cuadro de diarrea, además que refería un cuadro de dificultad para respirar a momentos también, sobre todo cuando iba al baño. Entonces, en primera instancia, lo que se pensó era que podía tratarse, como hemos dicho, una EPOC exacerbada. El segundo diagnóstico que se buscó era un síndrome digestivo. En este caso, hablamos de síndrome digestivo cuando pensamos en que puede tratarse una infección de la vía digestiva, pero no especificamos cuál. Se puede hacer desde una peritonitis, una apendicitis, podría ser incluso un cuadro infeccioso por salmonella, por cándida, podría ser por Escherichia coli. No se sabía. Bien. Algo interesante con esta paciente era que no había referencia de fiebre, tampoco había antecedentes de vómitos, náuseas ni de tos, tampoco presentaba tos la paciente. A la auscultación había disminución del murmullo vesicular, esto posiblemente por el cuadro crónico de la paciente. Sin embargo, no había roncus, no había estertores, no había sibilancias, no había nada que sugiera un cuadro agudo. Se le ingresa entonces a la consulta, va a la consulta a la paciente con un cuadro de EPOC observada, un síndrome digestivo. Eh, por el antecedente pulmonar de la paciente y por la época en la que estamos ahora mismo, se quiso también descartar un cuadro de influenza y finalmente, aunque era muy poco probable, un caso de COVID-19. El COVID-19, si recordamos bien, también suele cursar con episodios de diarrea, puede ser incluso asintomático. Entonces se pensaba que podía ser un cuadro de COVID-19, pero un caso leve. Con esos diagnósticos se le solicita a la paciente estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio son los siguientes.
A ver. Bien, se le solicita primero que nada un hemograma completo. En el hemograma, lo que llama la atención de la paciente es una anemia leve. Bien, estaba con 11.6 de hemoglobina. Esto estaba. Bien. Y ahora, la hemoglobina estaba ligeramente baja, había una anemia leve en la paciente. Seguimos mirando un poquito más. La BSG, si recordamos bien, la BSG o velocidad de sedimentación globular habla sobre procesos inflamatorios. Estaba ligeramente aumentada. En la parte de plaquetas estaban dentro de parámetros normales. Lo que descartamos en este caso, se descartó en principio que puede ser un caso de dengue negativo. No había signos que sugieran dengue en la paciente. Ahora en la parte blanca sobresalía el hecho de que había una leucocitosis bastante marcada en la paciente. Hablamos de 13.000 blancos. Y esta leucocitosis tenía un desvío a, esto, había un desvío a la izquierda. Cuando hay desvío a la izquierda es porque hay predominancia de segmentados o neutrófilos, lo que sugiere muchas veces infecciones bacterianas. Con esto y con la BSG aumentada, ya confirmamos de que se trata de un cuadro infeccioso. Bien, con los leucocitos también aumentados, ya tenemos claro de que la paciente no tiene una exacerbación en su EPOC, se fue descartando ese cuadro y empezamos a pensar más de que podía ser una infección. Ahora la cosa era saber dónde estaba la infección de esta paciente. Por eso se le piden otros laboratorios más, se le solicita perfil renal, perfil hepático, para descartar otros cuadros infecciosos se le pide más ferritina, eso lo pidió el médico de terapia, y ahora me explicarán por qué se pide ferritina. Eh, Perfil hepático, TGO-TGP, PCR, amilasa y lipasa como marcadores pancreáticos para descartar una pancreatitis y su valor de glucosa. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado? La creatinina sí que estaba bastante aumentada. Hablamos de que la creatinina normalmente tiene unos valores de 0.8 hasta 1.3. Bien, en el caso de la paciente, estos valores eran bastante elevados. Bien. Además de eso, había un valor elevado de ferritina. Los valores de ferritina normales es, vamos a ver aquí, normal, hasta 300 nanogramos por decilitro. En el caso de la paciente, esto se multiplicaba casi 4 veces más. Estaba muy disparada la ferritina. La amilasa también se encontraba aumentada, aunque hasta cierto parámetro controlada. La lipasa igual ligeramente aumentada. Las enzimas hepáticas también estaban aumentadas. Esto reforzaba la teoría de que puede tratarse de una infección de la vía digestiva. Entonces aquí tenemos dos posibles diagnósticos, ¿ya? Un signo infeccioso puede ser por salmonela, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a apuntar, con estos marcadores digestivos, tanto amilasa, lipasa, TGO y TGP, más el perfil de creatinina, empezamos a pensar de que puede tratarse de un caso de salmonela, ¿ya? Una complicación que se llama fiebre tifoidea también, o salmonelosis. Se podía tratar por una infección por Escherichia coli. Asimismo, podría tratarse también por un caso de Shigella enterotoxigénica. Un momentito, por favor, ¿ya? Tengo una llamada. Perdón. Bien. Pues digamos, entonces tenemos un diagnóstico provisional, podría ser infeccioso a nivel digestivo,
mantenemos el cuadro infeccioso a nivel pulmonar también hasta que se demuestre lo contrario. Entonces continuamos con nuestra posible infección por COVID-19 más nuestra infección por influenza. Al momento de los laboratorios, ya hablamos de que esto fue ya por la tarde, la paciente fue en la mañana a internarse, ya cambiamos los diagnósticos. Empezamos a pensar en un cuadro de salmonela o en una infección por E. coli o Shigella toxigénica que suele producir esta toxicidad a nivel renal y esta exacerbada respuesta a nivel hepático. Se piden otros laboratorios más, ¿bien?, para descartar o confirmar. Entonces, lo desconcertante de esto fue que a ella se le pidió coproparasitológico, un examen de heces fecales, y no se encuentra nada. Aquí empezamos a pensar que podía haber algún problema ya, porque no había absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de infecciones, tenía que haber quistes, huevos, tenía que haber polimorfonucleares, suele haber leucocitos en heces fecales, pero no había absolutamente nada. Lo único que se encontró fueron unas esporas de Candida albicans que realmente no eran las culpables. Puede que haya una diarrea por cándida, puede que sí, puede que haya sido un poco para despistarnos, pero el caso fue que no había nada más. Se le pide examen de orina sospechando una infección de vía urinaria y no había nada. Bien, leucocitos normalmente tienen que estar más de 6 por campo para confirmar una infección. No había leucocitos, eran mínimos, 2 a 3, que es normal. Eritrocitos tenían que haber bastante, si había un síndrome de sangrado, tampoco hay. No había restos de cálculos, no había restos de piocitos, nada, la orina estaba normal. Escasa, sí, había muy poca orina, la paciente estaba orinando muy poco, pero nada más. Se le hace prueba de Helicobacter pylori para descartar un cuadro de sangrado digestivo, para descartar un cuadro de gastritis erosiva. También da negativo el Helicobacter pylori. Bien. Finalmente, para confirmar el caso de salmonela a la paciente, se le hace reacción de Vidal. La reacción de Vidal es una prueba que se hace para justamente confirmar presencia del antígeno, bien, contra los cuatro serotipos patógenos de salmonela también. Luego, otro médico sugirió que se le haga una prueba de Chagas, de hemoglucinación indirecta. ¿Esto para qué? Para descartar de que va a haber un síndrome cardíaco o un síndrome digestivo escondido por ahí por un colon chagásico, podría ser, o podría ser un esófago chagásico. También se descartó porque Chagas dio negativo. Aquí ya hay un gran problema, porque la paciente, esto pasaron ya 8 horas aproximadamente, y por la noche la paciente empezó a hacer un cuadro de distrés respiratorio. Su saturación de oxígeno entró con una saturación de 95%, bajó hasta 81%. Su frecuencia respiratoria de 18 respiraciones subió a 26 respiraciones por minuto. No presentó fiebre, tampoco presentó tos, pero refería intolerancia en la vía oral. Decía que le dolía bastante la garganta al pasar la comida. Se revisa a fondo, se ve faringe, no había presencia de placas blancas, entonces se descarta una infección bacteriana. Aquí cabe la pregunta. Si esta paciente no había una infección bacteriana en principio, ¿por qué el hemograma había predominancia de segmentados? Normalmente los segmentados hemos dicho que aumentan cuando hay infección bacteriana y los linfocitos cuando hay una infección viral. Sin embargo, cuando se llamó al médico de terapia, él lo que indicó era de que la paciente podía estar presentando un cuadro o bien de influenza o de bien de COVID-19 de presentación atípica. ¿Había factores de riesgo? Sí, había factores de riesgo en la paciente, puesto que era, no sé si les comenté, que era fumadora. Ella fue fumadora durante casi 15 años y después dejó de fumar. Hace 5 años que refiere que no fumaba. Entonces había un factor de riesgo ahí. Segundo, era sedentaria y estaba en contacto constante con la gente porque trabajaba en un puesto de mercado. Por ello, el médico de terapia lo que hace es solicitar una tomografía. ¿Bien? Lo que nos explica es que hay que solicitar inmediatamente una tomografía y una serología específica para COVID-19. La serología, desafortunadamente, era domingo y no se la podían hacer hasta el día lunes por la mañana. Entonces hay que esperar, pero lo que sí se le hizo fue la tomografía. Y la tomografía lo que se encontraron son estos resultados. Bien. En la tomografía, en el primer corte, lo que nos llama la atención, lo voy a dibujar acá, son zonas, voy a marcarlas acá,
con un patrón llamado patrón alveolar. Bien, la paciente en este momento, su saturación, cuando se le hizo la tomografía, se le llevó a hacer la tomo, cuando volvió a la habitación, se levantó para ir al baño, refiere mucho cansancio y su saturación bajó de 81, bajó a 70% de saturación. Bien, la frecuencia respiratoria aumentó a 32 respiraciones por minuto, empezó a agitarse bastante. Se le hizo una gasometría y en la gasometría lo que mostraba era una alcalosis respiratoria. El bicarbonato estaba compensándolo, una alcalosis respiratoria descompensada porque el bicarbonato estaba empezando a desequilibrarse. La paciente corrió un riesgo de hacer una acidosis metabólica descompensada. Por ese motivo, se la mueve a la paciente de observación, se la pasa a terapia intensiva. Y en terapia intensiva se inicia oxigenación por mascarilla con reservorio para tratar de aumentar un poco el dióxido de carbono. Además que se le apura, se le dice que tienen que hacerle de urgencia la prueba para COVID-19. En el siguiente corte vamos a observar, vamos a quitar esto. Fíjense, ¿dónde está? Este del otro día, aquí. Aquí lo mismo, se puede observar lo mismo. Vamos a ampliar un poquito. Bien. En el siguiente corte, esto ya a nivel basal, fijamos aquí, este es ventrículo. Lo que nos llama la atención acá es justamente la presencia de esta zona. 1, 2, 3, 4. Además de eso, ya la paciente presentaba antecedentes de tabaco y los puntos blancos que estoy marcándoles en rojo son zonas fibrosadas. Estas son zonas fibrosadas antiguas, y quiere decir que esos bronquios no se expandían adecuadamente. En condiciones normales, si hay un distrés respiratorio, que eso era lo que tenía la paciente, algo llamado síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Sus alveolos lentamente estaban llenándose de líquido. ¿Y el líquido de dónde estaba viniendo? Era por inflamación endotelial. Por eso es que esta paciente tenía una PCR aumentada. Por eso es que esta paciente tenía leucocitosis, porque los macrófagos alveolares, los neumocitos tipo 3 que están en el pulmón, empezaron a proliferar para responder a esto. Si recordamos bien, cuando hay una infección, lo primero en responder son los macrófagos. Los linfocitos responden mucho tiempo después. ¿Bien? Entonces, en este caso, había aumento de macrófagos porque los linfocitos iban a aumentar después, recién a los 4 o 5 días recién iban a aumentar. Por eso es que había predominancia de segmentados en este caso. ¿Bien? Con ese criterio, ya sin la serología, en terapia se establece como diagnóstico principal COVID-19, un síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, una sepsis de foco pulmonar y además que un síndrome de distrés respiratorio descompensado. Inmediatamente a la paciente se le induce anestésico con midazolam y fentanil y se le intuba. Al momento de iniciar la ventilación mecánica, se le hace un control a la paciente, otra placa de tórax, les voy a mostrar cuál es la otra placa que se le hizo. Aquí está. La siguiente placa que se le hizo, esto era 36 horas después de la primera placa que vimos al principio. Esta segunda placa lo que muestra son imágenes algodonosas, 1, 2, 3, aquí hay una grande, fíjense esta de aquí hay otra con compromiso grande de lóbulos inferiores y el lóbulo inferior estaba empezando a borrarse. Bien, el lóbulo derecho estaba conservado, no había derrame, pero en el lóbulo izquierdo había gran presencia de líquido, lo que indicaba que la paciente estaba empezando a hacer un edema agudo de pulmón. El líquido ya estaba empezando a rebalsar de los alvéolos y estaba empezando a depositarse en el fondo de las pleuras. Lentamente era como llenar un vaso de agua, se estaba empezando a llenar, 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 y si la paciente no se le intubaba, ella va a acabar haciendo un edema agudo de pulmón. Esta imagen que estamos viendo acá, estoy marcándoles, es un patrón bien característico que aparece en los pacientes con COVID-19. Es una imagen en cuña. Recuerdan mucho la apariencia de las neumonías bacterianas, pero en este caso, esta imagen en cuña muestra la parte consolidada del lóbulo medio, que suele afectarse bastante.
Por este motivo, a la paciente se la decide intubar, se inicia ventilación mecánica, además que se inicia terapia específica con antivirales, corticoides y broncodilatadores, además de iniciarle vasoactivos. A las 48 horas, a la paciente no presentaba mejoría. Su saturación, como mucho con intubación, de 70 subió hasta 84%. Se le puso broncodilatadores y vasoactivos y subió hasta 89, pero de ahí volvió a bajar a las 48 horas desde el momento del ingreso, volvió a bajar hasta 81%. Al tercer día, es decir, casi a las 72 horas, la paciente presenta una descompensación, entra en acidosis metabólica y se realiza una segunda tomografía y esta es la segunda. Vamos a ver. Este es silueta, un lóbulo del hígado, lo que estamos viendo a este lado. Bien, vamos a colocar aquí hígado. Estamos viendo de abdomen, desde diafragma para arriba, ¿ya? Esto es corazón. Y aquí están los dos pulmones. Estas son las bases pulmonares. La base número 1 y la base número 2. Ya había en la paciente patología de base, bien, ahí había antecedentes de fibrosis pulmonar y EPOC. En este caso, en las dos bases pulmonares, los dos lóbulos inferiores, ya existe lo llamado consolidación pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el lóbulo ha rebalsado de agua, ya ha traspasado el alveolo, ya está llenándose el parénquima del líquido de edema, por lo cual se ve este color blanquecino. Es la gran cantidad de agua, de edema que estamos viendo de inflamatorio, y además de secreción. Es decir, que estos dos pulmones, las dos bases no funcionaban, ya no respondían bien. Además de eso, en el siguiente corte vamos a ver. Se observa lo mismo. Esto es a nivel ya cardíaco. Fíjense, a nivel del lóbulo medio hay compromiso total y el izquierdo lo mismo. Ambos se encontraban comprometidos. Es decir, que la patología empezó a avanzar de abajo hacia arriba. Ya en este punto, la paciente tenía solamente un 25% de capacidad pulmonar. Por eso fue que esta paciente entró en distrés respiratorio después. Avanzó la enfermedad, el antiviral que se le dio, tal vez se le dio un poco tarde, no hizo el efecto deseado. Se inicia medidas de soporte. Durante el día 3 a las 72 horas no presenta mejoría, su saturación baja hasta 71% y se decide pronar a la paciente. ¿Qué quiere decir pronar? Se le da vuelta, se la pone boca abajo en la cama, es una medida, se le llama medidas heroicas, debe ser el último recurso para estos pacientes, porque al darles la vuelta hay una capacidad respiratoria y ventilatoria mucho mejor que la posición que encontramos que en el decúbito dorsal. Hay una cierta mejoría, la paciente en la madrugada su saturación sube hasta 89% otra vez, pero en la madrugada del cuarto día, a las 4 de la mañana del cuarto día, 4, hace un distrés respiratorio severo, entra en acidosis metabólica, hace un paro cardiorrespiratorio y se inician compresiones. Bien, se hacen compresiones durante media hora, se la consigue sacar del paro a la paciente, pero después de media hora vuelve a entrar en paro otra vez y esta vez no sale. Se declara óbito a la paciente por un síndrome de distrés respiratorio, una sepsis de foco pulmonar por COVID-19 y una neumonía típica con edema agudo de pulmón, exactamente a las 3, 4 y media, casi 5 de la mañana ya del cuarto día. Bien. Lo atípico de esta paciente fue de que no presentó síntomas ni ningún tipo de distrés hasta el momento mismo que empezó a complicarse el cuadro. Antes de eso, se dan cuenta, no había ninguna sintomatología ni nada que sugiera exactamente de que podía tratarse de un cuadro de COVID-19. Bien, esta paciente falleció a los 4 días después de las semanas. Y otra cosa interesante, de que el tiempo de incubación de esta paciente no fueron 2 semanas, fueron casi 16 días de incubación. Después de 16 días recién comenzó con los síntomas y empezó con una diarrea. Fue por eso que acudió. La familia no se lo podía creer. Bien, este es el caso de hoy. Y lo que quiero que comentemos ahora lo voy a poner aquí en el chat.
la primera pregunta que tengo para todos ustedes es la número 1. A la paciente se le dieron corticoides. ¿Bien? Entonces la pregunta sería, ¿qué utilidad tienen los corticoides en un síndrome, vamos a poner en un cuadro séptico? Un cuadro séptico. ¿Bien? Mi primera pregunta para todos ustedes sería esa. ¿Para qué se le ha dado corticoides a la paciente? ¿Qué utilidad tenían en este caso? Para bajar la inflamación. ¿La inflamación a qué nivel? Am, de los, de los ganglios para evitar un sarcoidosis. En los alveolos. Ahí está. El problema principal de esta paciente, ¿cuál era? Que estaba ahogándose COVID. en su propio edema. Bien, si recordamos un poquito, volvemos para atrás, acuérdense que el alveolo, vamos a hacer un dibujito rápido aquí, ¿ya? Esto es importantísimo, importante el tratamiento para cualquier paciente pulmonar, ya sea EPOC, ya sea neumonía. Este es mi alveolo. En el caso de esta paciente, su alveolo estaba llenándose de líquido. Entonces, el aire entraba por acá, pero era como tirar una piedra en un pozo. El aire entraba, hacía burbujas aquí adentro y no salía nada. Y el problema de este edema era justamente de que los capilares, lo voy a pintar acá de azul, los capilares estaban tan inflamados que estimulaban que el líquido salga al espacio extravascular, produciendo el edema. Entonces el problema estaba en los capilares. Y si recordamos bien, los capilares se van a inflamar, pero se inflaman ¿por qué? Por una respuesta exagerada mediada por citoquinas. Y esto es importante, ¿ya? Aquí está la base del tratamiento del COVID. Vamos a poner acá citoquinas. Esta respuesta de las citoquinas estaba mediada justamente porque el endotelio reconocía al virus como algo atípico, pero no daba la respuesta inflamatoria. ¿Quién la mediaba? Los macrófagos alveolares en principio. Bien. Durante las 2 semanas que la paciente estuvo asintomática, los macrófagos respondían, y por eso es que ella refería que le picaba un poco la garganta, refería un poquito de malestar, pero nada más. Después de 2 semanas recién empezó a producirse la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos. Y los linfocitos son linfocitos de tipo T. Y estos linfocitos son los que estimularon que recién aparezcan las respuestas por citoquinas. Las citoquinas entraron en los capilares y provocaron destrozos. Cuando una citoquina entra a hacer efecto en el endotelio vascular, es como cuando un borracho entra en un bar a hacer escándalo. Destroza todo. En este caso, la citoquina, tras que tocó la superficie del capilar, el capilar lo que estimuló fue una respuesta exagerada, principalmente era abriéndose. El capilar es como si abriera sus puertas y el líquido empieza a fugarse del espacio intravascular. Y esta paciente estaba pasando esto en todas las bases pulmonares. Por eso decíamos que estaba ahogándose en su propio edema, porque justamente todo lo que tenía abajo era líquido. Además que estaba complicadísima porque tenía un cuadro pulmonar de base, tenía fibrosis pulmonar esta paciente. Entonces, en ese tejido pulmonar lesionado, que entre encima a ver una respuesta inflamatoria, era como entrar a robar una casa vacía. Puedes causar estragos y nadie iba a responder en ese lado. No había forma de controlar esa inflamación. Se utilizaron corticoides, se empezó a utilizar hidrocortisona, 250 miligramos cada 8 horas, para intentar frenar esa respuesta mediada por citoquina, para intentar calmar al linfocito, para que baje esa respuesta. Al bajar la respuesta, el edema iba a empezar a disminuir. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál era? Y ustedes van a decirme cuál sería el siguiente paso, ¿ya? Voy a poner las opciones. ¿Cuál es mi opción A? Hacer opción B. Opción C. Vasoactivos. Ya nos quedan 10 minutos. Ahora vamos a terminar. Vasoactivos. Y la última opción es vasoactivos y
Bien. El siguiente paso de tratamiento, ¿cuál sería? Tenemos 4 opciones. Darle diuréticos a la paciente, darle antivirales, darle vasoactivos o darle volumen. Ya hemos empezado a darle corticoides. Ahora el siguiente paso, ¿cuál sería de estas 4 opciones? Diuret para bajar el edema. Antivirales. Virales. ¿Quién más tiene otra opinión? Creo que antiviral. Antivirales. Angélica, Sara, Juan, ¿Vasoactivos, doctor? vasoactivos. Bien. ¿Qué más? Están pensando. Vasoactivos y diuréticos. Activos y diuréticos. Bien. En este caso, la respuesta correcta es más de una opción. Bien, podemos asociar, por ejemplo, antivirales. Ahora, díganme lo que definitivamente de esas 4 opciones, lo que no hay que darle al paciente. O lo que no Volumen. tendríamos que darle. ¿Qué sería El volumen? volumen. Darle, ya tiene darle edema. solución fisiológica, llenarla de líquido. Para aumentar el volumen de sangre. No debería poner volumen para que no aumente y baje aumente la presión. Ya. Porque si Quería aumenta decir, la presión, la va a tener paciente más tenía, edema. sí, en principio, lo que pasa es que, vamos a ver, esta paciente, su volumen circulante, ¿ya?, está disminuido. La paciente está seca, la paciente. Su volumen sanguíneo está muy disminuido porque buena parte del líquido está fugándose. Pero la pérdida de volumen no es que ella esté deshidratándose, no es que esté orinando ni haya sangrado. Su volumen de ella se está fugando al espacio intravascular. Entonces, en el espacio intravascular está encharcada, pero en el espacio intravascular está seca la paciente. Es una medida paradójica. Lo que definitivamente no nos va a ayudar en nada con esta paciente, aunque no se lo crean, es darle antivirales. Al igual que la influenza, los antivirales solamente se pueden utilizar después de las 24 a 48 horas desde que inician los síntomas. Porque es el momento en que el virus todavía está en la superficie, ¿bien?, en la superficie de las células epiteliales. Después de esto, el virus va a entrar dentro de las células a multiplicarse y ahí ya no va a tener ningún efecto el antiviral. En este caso, se le dio antiviral como una medida profiláctica, pero realmente no estaba ayudando en nada el antiviral. Diuréticos sí, para que baje ese volumen extravascular, pero también hay que darle volumen para que reponga. Vamos a hacer un juego. Por un lado tengo el volumen intravascular y el otro lado extravascular. En el caso de la paciente, el extravascular estaba bajo, es decir, el intravascular estaba bajo y el extravascular estaba alto, por estaba hinchada. Entonces encontrar un equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Damos más volumen y al darle más volumen damos diuréticos para que ese volumen vuelva a bajar, pero al momento de bajar el volumen, el líquido que está extravascular va a entrarse otra vez a la arteria y va a empezar a orinar la paciente. ¿Bien? Esto lo han debido llevar o la van a llevar en fisiopatología. La base del tratamiento para un paciente con shock, en este caso la paciente está haciendo un shock séptico, es darle volumen y estimular a que orine. Si el paciente empieza a orinar, ya pueden pensar ustedes de que lo están salvando. Si el paciente no orina, es mal pronóstico en esa persona. ¿Bien? Hablábamos también de vasoactivos. ¿Qué es un vasoactivo? Noradrenalina, dobutamina, dopamina. Estimulan la vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, va a mejorar el gasto cardíaco, mejora el inotropismo, el corazón se contrae mucho mejor y la presión del paciente va a subir. En este caso, la paciente está hipotensando y sí o sí había que darle vasoactivo. Se inició noradrenalina, dobutamina para la paciente para mejorar su gasto cardíaco. Sin embargo, ya era un poco tarde con ella. Desafortunadamente, si hubiera sido una persona normal, me refiero al hecho de que si hubiera sido una persona sin enfermedades de base, posiblemente se hubiera complicado un poco, hubieran internado, pero con oxígeno se mejoraba. ¿Dónde fue el problema con ella? De que tenía enfermedades de base. Sus pulmones no estaban preparados para ese edema. No hubo capacidad de reabsorber el edema por el tejido fibrosado y acabó ahogándose en su propio líquido, que es básicamente lo que pasó. Bien. Finalmente, la tercera pregunta ya para ustedes es, ¿por qué
Bien, la última pregunta, y esta se les voy a dejar de regalo para que ustedes la busquen. En esta paciente, su valor de ferritina se encontraba aumentado en 1264. El valor normal de ferritina es de hasta 300, de entre 100 a 300 nanogramos por decilitro. Ella estaba con un valor de ferritina de 1264 nanogramos por decilitro. Es decir, estaba aumentada 4 veces su valor. Con esto ya se estableció un diagnóstico provisional de COVID-19. Entonces la pregunta para ustedes, la que van a investigar, y me la van a responder mañana en la teórica, va a ser ¿por qué esta paciente presentaba ese pico tan alto de ferritina? Para eso, créanme, no lo van a encontrar en la Wikipedia. ¿Bien? Les voy a dar la tarea que lo busquen. No les estoy pidiendo un resumen ni nada. Y mañana me lo van a contar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, reclamo, sugerencia? Doctor, ¿la ferritina tiene alguna relación con el transporte de oxígeno? La ferritina es una proteína que se encarga de sujetar o guardar el hierro libre. Bien, De anemia. ¿sí? Ah, ok. Bien, acuérdense bien, la ferritina no es igual que la transferrina. La transferrina es la que se encarga de transportar el hierro desde el Sí, hígado hasta eso el me médula, confunde. ¿eh? Y la ferritina es la que lo agarra, la que lo envuelve. Es como, ¿se acuerdan que hablamos? Que mi teléfono, para no romperse, necesita una envoltura, ¿verdad? Porque si el teléfono está solito, así libre, si lo suelto se va a romper. El hierro libre en sangre es tóxico. Y el hierro, para que corra por la sangre, tiene que estar unido a una proteína que lo envuelva, como mi carcasa. Esa carcasa que envuelve al hierro libre se llama ferritina. Entonces piensen, ¿por qué estaba tan elevada la ferritina del paciente? Mañana tenemos clase en la segunda hora. En la práctica, si quieren venir a la primera parte de la práctica, vamos a ver un poquito más de este caso, que es muy interesante. Una presentación muy atípica del COVID-19. Y de ahí nos vemos en la teoría. ¿Bien? Les deseo que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Si van a salir, no salgan. Si van a salir, pues tápense bien, ¿ya? Cuídense bien. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.